verdaderos discípulos, es el tema 2. Y vamos a hablar en Marcos capítulo 8, versículo 31, dice la palabra del Señor. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario que al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, en la palabra de Dios, hermano, en la palabra del Señor, nosotros encontramos infinidad de milagros, muchos milagros. Nosotros vemos, al leer nosotros los 4 evangelios más en el evangelio de Mateo, Lucas y Marcos, vamos a encontrar milagros y milagros y milagros. Y vemos, hermanos, de todo tipo de milagros. Hasta de una fiebre que tenía la suegra de Pedro, de que le rogó al Señor Jesús que sanara a su suegra. Entonces, en los evangelios nosotros miramos de todo tipo de milagros, desde una fiebre, ¿verdad?, que tenía la suegra de Pedro, hasta Lázaro, o hasta el que Lázaro haya resucitado. Mire los extremos a dónde se va, en cómo Dios nos enseña su poder, que Él puede sanar desde una fiebre. Mire, hermano, Él puede sanar desde una fiebre hasta, en este caso, nos enseña hasta el que Lázaro haya resucitado, ¿verdad? Y la Escritura dice, hermano, que Lázaro, por ejemplo, tenía 4 días en el sepulcro. 4 días. Y científicamente, en 4 días, hermano, el cuerpo ya tiene un avance de grado de descomposición terrible. Terrible. Por ejemplo, a los 30 minutos, cuando alguien muere, la piel del cuerpo se vuelve púrpura. A los 30 minutos. La sangre se estanca, las manos se vuelven azules, los ojos comienzan a hundirse. Y después de eso aparece lo que los científicos le llaman el rigor mortis. El rigor mortis. Donde la muerte, hermano, sigue haciendo su efecto. Sigue haciendo su efecto. Es decir, una persona cuando muere, no solamente se desprende su alma de esa persona, no solamente se desprende su espíritu, porque es lo que dice la Biblia, sino que a pesar de que la persona muere y su alma se desprende y se desprende de su espíritu, la muerte, hermano, sigue todavía. Sigue y sigue y sigue y sigue. La persona muere, en el momento que muere, deja de respirar, el alma se desprende y el espíritu vuelve a Dios, como dice el libro de Eclesiastés. Pero no solamente ahí para la muerte, sino que la muerte sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Aunque el cuerpo ya no tenga alma, aunque el cuerpo ya no tenga espíritu, la muerte sigue operando hasta destruir el cuerpo, y eso es lo que los científicos llaman el rigor mortis. La persona que muere ya no tiene aliento de vida, ya su alma ya no está en el cuerpo, pero el rigor mortis, que es la muerte, ella sigue.
sigue, sigue, sigue. Donde el cuerpo, hermano, comienza a entrar en un estado de descomposición terrible. Donde las extremidades se desprenden, los brazos se desprenden, las piernas se desprenden, los órganos internos se desprenden. Y la muerte empieza a destruir el cuerpo, lo empieza a destruir y sigue y sigue y sigue destruyendo el cuerpo. Cuando el Señor Jesús viene ante Lázaro, y dice que tremendo, hermano. Cuando el Señor Jesús viene ante Lázaro, Lázaro estaba en un estado de descomposición ya. Lázaro había entrado en la etapa del rigor mortis, que le llaman los científicos. La muerte ahí estaba siguiendo con él. No solamente ya se había desprendido el alma de Lázaro, el espíritu de Lázaro, sino que la muerte seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Pero cuando escuchó a Jesús y le dijo: Lázaro, sal fuera, la muerte se detuvo. Se detuvo el rigor mortis, la muerte paró. Y dice la palabra que el muerto salió atado de las manos y de los pies y vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Aleluya. Imagínense los órganos deshechos, riñones, hígados, la sangre estancada. La muerte seguía y seguía y seguía, pero cuando escuchó a la voz de Jesús, se paró. Se paró. Y salió Lázaro. ¿Y qué dijo el Señor? Desatarle y dejarle ir. Que se vaya a comer unos. Porque ¿qué hace uno cuando sale uno del hospital? ¿Verdad? Yo este año, el 2020, dicen los profetías por ahí, ¿verdad? Que el 2020 y que en el 20, para que vean cómo Dios los avergüenza. En el 2020 el Señor nos enseñó que sin Él nada somos. Entonces, en la Escritura, hermano, nosotros vemos todo tipo de milagros. Desde una fiebre, porque hasta en eso Dios, hermano, Dios puede sanar una fiebre. Porque cuando uno tiene una fiebre, lo primero que uno piensa es ¿en qué? En el ibuprofen, en el NyQuil, ¿verdad? Entonces, mire, vemos todo tipo de milagros, desde una fiebre hasta el milagro de Lázaro saliendo de la tumba, donde los órganos, donde sus extremidades se estaban descomponiendo ya. Y esto nos enseña algo a nosotros. Que cualquier que sea la enfermedad que tú pasas, hermano, Dios la puede sanar. Dios la puede sanar. Porque imagínense, Lázaro tenía 4 días ya. Y la muerte le estaba dando duro y duro y duro y duro y duro y duro. Y cuando escuchó la voz de autoridad del maestro: ¡Lázaro! ¡Pum! Despierta Lázaro. Y las extremidades empezaron a pegar, los órganos empezaron a funcionar. Porque Dios, hermano, lo puede hacer. Entonces, a mí me llama la atención que desde una fiebre que tenía la suegra de Pedro hasta el estado en que estaba Lázaro, nos muestra la palabra de Dios esos tipos de milagros tan sorprendentes. Y esto nos enseña, hermano, que cualquier milagro el Señor lo puede hacer. Es más, estar aquí es un milagro. Se acordó que había culto. Es un milagro. El llegar temprano también es un milagro, El estar
estar vivos es un milagro de Dios. Porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. El tener este lugar, calefacción, mire que en otros lados no hay, Mire, me decía el pastor que allá está en Costa Rica, pastor, dice que aquí está bien dura la situación. Nos han prohibido, ahí sí les han prohibido hacer cultos. Ahí con el hermano de Costa Rica. Y aquí tenemos nosotros el privilegio. ¿Verdad? Entonces, en los evangelios, hermano, vemos desde una fiebre hasta en cómo el Señor levantó a Lázaro. Muchos milagros. Y usted sigue leyendo que el de la mano seca, que el paralítico, que el ciego Bartimeo, que la mujer del flujo de sangre, que los que comieron con poquitos peces y pan. Infinidad de milagros. Y yo pregunto, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? ¿Verdad, hermano? Es decir, de una manera, ese es un lado de la piedad del Señor Jesús. Ese es el lado de la misericordia de Dios. Si todos anhelamos eso, todos anhelamos una sanidad. ¿Quién cuando está enfermo dice, yo quiero seguir enfermo? Aunque digan anulo, ¿verdad? O cancelo. Todos anhelamos estar sanos. Y Dios, hermano, dentro de su voluntad, nos da la sanidad, porque Dios puede sanar. Nosotros tenemos que creer que Dios puede sanar. Para Él no existe, Él no puede, Él lo puede hacer todo. Es más, aún al hacer la pregunta, ¿Dios puede? Ya estamos ofendiendo al Señor, porque no podemos cuestionar nada de eso. Esa pregunta no existe. Como Él puede, eso no se puede ni preguntar. Sabemos que Él lo puede hacer todo. Mas sin embargo, a pesar de que todos anhelamos eso, hermano, una sanidad, una restauración, también el Señor quiere que anhelemos esto que acabamos de decir en los textos con el que comenzamos. ¿Por qué? Porque esto con estos textos que comenzamos son virtudes de un verdadero discípulo. Como le dije el domingo pasado, usted se cree un verdadero discípulo. Ya nadie dijo amén, ¿no? El domingo pasado, ¿verdad? Ahora, mire lo que en Marcos capítulo 8, versículo 34. O sea, no solamente el Señor nos da sanidad, no solamente el Señor sana todavía, sino que también quiere que anhelemos esto que acaba de decir. 8:34 dice, y llamando a la gente, ¿y a quién? A sus discípulos. Ahora, este llamado es a todos, pero más a los discípulos. Es un llamado para nosotros. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno, ese puede ser tú, yo, tu tía, tu tío, tu primo, tu suegra, tu suegro, tu vecino. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, mucha gente, hermano, lo seguía por los milagros. Mucha gente lo seguía por peces y panes. Mucha gente lo seguía por lo que Él les daba. Pero Él le dice, si en verdad alguno de verdad quiere ser mi discípulo y venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Niéguese. Es decir, como que dice, ¿quieres ser mi discípulo de verdad? Bueno,
Si alguien quiere ser candidato, niéguese. Si no, pues no es. Aunque diga que es cristiano, aunque diga aunque diga lo que diga. Evidencias. Niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué significa la palabra niéguese? En el griego significa renuncia. Dios quiere que renunciemos a algo. Significa abstenerse. Dios quiere que nos abstengamos de algo. En el griego niéguese significa rechazar completamente, que le digamos no. Ahora, ¿qué vamos a renunciar, hermano? ¿O a qué vamos a renunciar? Número 1, a nuestro yo. Número 2, vamos a abstenernos de los deseos de la carne. Número 3, vamos a someter nuestra voluntad a la del Señor Jesucristo. Es decir, dar completo control de nuestra vida al Señor Jesucristo. Eso significa niéguese. El Señor, hermano, quería que sus discípulos calcularan el costo de seguirlo a Él, que calcularan. Y el Señor quiere, o lo que le está diciendo aquí es que Él quiere una entrega absoluta. Él no quiere medias. Él no quiere mitades. Él no nos comparte con nadie. Él quiere una entrega absoluta. Entonces, cuando Él dice niéguese, le está diciendo, bueno, si alguien quiere ser mi discípulo, está diciendo Él, algo ustedes tienen que renunciar. De algo ustedes se tienen que abstener. De algo ustedes se tienen que privar de ciertas cosas. Ahora, yo pienso que sí, que el Señor a cada uno de nosotros nos dice de qué nos tenemos que abstener, ¿verdad? ¿O a qué tenemos que renunciar? Por ejemplo, ¿qué es renunciar a nuestro yo, hermano? Renunciar a mi yo es reconocer que las cosas que yo no las puedo hacer, no las puedo hacer solo, sino que necesito al Señor. Renunciar a mi yo es quitar toda jactancia de mi vida, creyendo que por mí, porque yo oro, que porque yo ayuno, que porque yo, es que yo conozco la palabra, es que yo. Mire lo que dice Lucas 14:25. Nuevamente dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose él les dijo, mire, él al saber que era, mire, no crea que porque hay mucha gente es todo maravilla y color de rosa, no es así. Los discípulos se prueban, Cristo los prueba, los va a probar. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, o sea, mire, el Señor ya sabía por qué lo seguían. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. El Señor sabía los verdaderos motivos, el por qué le seguían, pero Él quería que esa multitud se diera cuenta por qué ellos mismos lo seguían a Él. Él quería que se dieran cuenta. Él ya sabía, ¿no? Él ya sabía que, bueno, estos me siguen por el pan, estos me siguen por los peces, estos me siguen por los milagros, estos me siguen porque dan de comer en la church. Estos me siguen por lo que hacen. Estos me siguen por, no sé, infinidad, ¿verdad? Agarrate de comida, ya quemé el que trajo la comida, Ahora, él ya sabía el por qué lo seguían, pero él quería que ellos mismos se dieran cuenta. Porque a veces desconocemos los motivos nosotros mismos, hermano, el por qué hacemos las cosas. Por eso David decía, saca, Señor, lo que haga, aún lo que yo desconozco.
corazón feo. Así para ponerle emoción, vean. Porque hay cosas en el corazón, hermano, que salen a la luz cuando salen los colores. Entonces, el Señor Jesús es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Él ya sabía por qué lo seguían, pero Él quería que ellos se dieran cuenta. Verso 24 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué dura es esa palabra, ¿verdad? Ahora, qué dura es esta palabra y qué difícil de interpretar. Así, claramente le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este es un texto difícil de interpretar. Bueno, lo que en realidad está diciendo el Señor Jesús es que no podemos amar más a nuestro padre, a nuestra madre, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos o a mis hermanas, o aún mi propia vida, que al Señor. Eso es lo que está diciendo. Es decir, yo no puedo entronar en mi corazón a mi papá carnal, porque eso de padre espiritual no. Yo no puedo entronar en mi corazón a mi mamá o a mis hermanos o a mis hijos o aún mi propia vida que a Dios. Dios tiene que estar entronado en mi vida. El rey de mi vida tiene que ser Dios. El rey de mi vida tiene que ser Dios, no mi trabajo. El rey de mi vida tiene que ser Dios, no mi papá terrenal. El rey de mi vida tiene que ser Dios, no mis hijos ni mi esposa. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién tiene que ser el rey en tu corazón? El Señor. Es decir, si amas más, por ejemplo, tu propia vida, más que a Dios, dice Él, no puedes ser mi discípulo. El Señor les estaba diciendo: yo tengo que ser el primero. Si no, no pueden ser mis discípulos. No pueden. Tu trabajo no puede ser primero que el Señor. Qué serios. Qué serios. Buscad primeramente. Mire, esas son añadiduras. ¿Usted cree que Dios lo va a dejar? Dios nunca lo va a dejar, hermano. Dios nunca lo va a dejar. Dice que Él cumplirá el propósito. Es el salmista, ¿eh? Jehová cumplirá el propósito. De manera que cuando andamos de desobedientes nos va a disciplinar. Dios a todos nosotros nos disciplina. Y es para nuestro bien. Yo he sentido la disciplina de Dios. Entonces, está diciendo en este texto, que es difícil de interpretar, que Dios tiene que ser más que tu trabajo, más que tu esposa, más que tus hijos, más que cualquier otra cosa, más que todo eso. Si no, dice, no puede ser mi discípulo. Sigue diciendo el verso 27 del capítulo 14 de Lucas: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La cruz tipifica sufrimiento.
Es decir, el que no renuncia a su yo, el que no renuncia a los deseos de la carne, el que no renuncia a su propia voluntad, no puede ser mi discípulo. Y renunciar a la carne trae sufrimiento. Sufrimiento. Porque el Evangelio, hermano, es un llamado al sufrimiento. No creo que es un llamado a la prosperidad, como muchos la manejan. Es un llamado al sufrimiento. Porque las aflicciones que pasamos, como dice Pablo, son que temporales. Mire, acabamos el libro de Apocalipsis el viernes. Qué maravilloso nos enseñó el Señor, qué manjares hay en el cielo. ¿Verdad? ¿Quién no quiere estar allá arriba? Nadie dijo amén. Hermoso, la Nueva Jerusalén, como la hablamos el viernes pasado. Cielo nuevo, tierra nueva, el mar ya no existe. Se acabó. Acapulquito. Qué bello, hermano. Entonces, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque el llamado, el Evangelio es un llamado al sufrimiento, es un llamado a la negación. Verso 28, ¿estamos ahí? Oh, perdón, ahora desde el verso 28 hasta el verso 32, hermano, del capítulo 27, ¿verdad? El Señor pone de ejemplo, usando una figura, en cómo debemos calcular el costo de seguir a Cristo, así como alguien que comienza una construcción para no dejar las cosas a medias. A ver. ¿Cuántos han empezado algo y han dejado las cosas a medias? ¿Verdad? Como aquellos. Y yo, mire, cuando estaba yo leyendo esto, me acordé de los cajones que el hermano me trajo un día. Unos cajones para un gabinete. Ahí están, no los he puesto. Está a medias todavía. Y mañana, ¿verdad? Somos el hombre del mañana. Pero ya el lunes los pongo. Hermano, ¿cuántas veces hemos dejado las cosas a medias? Entonces, el Señor en estos pasajes, desde el verso 28 hasta el verso 32, capítulo 14 de Lucas, insta que calculemos lo que cuesta seguir a Cristo y que no nos quedemos a medias. ¿Por qué? Porque alguien que comienza algo y deja las cosas a medias, tarde que temprano, va a ser objeto de burla. Y así es el cristiano que anda a medias. Nada más están más interesados en los paris, en las comidas, en la carne asada. El cristiano que anda a medias, hermano, nadie le cree. Nadie le toma en serio su vida cristiana. Es objeto de burla y de señalamientos. Dios no quiera que andemos a medias. Por eso, en esos pasajes, Él hace lo está comparando con una figura de un constructor que empieza una construcción, que calcule primero si va a terminar la construcción, para no quedarse a la mitad. Miren lo que dice, versículo 28. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? O sea, quiere que, mire. Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer, ¿qué? Burla de él. ¿Y qué significa la palabra burla? Significa escario, reproche, pero también significa vituperio. Cuando andamos a medias, el evangelio es vituperado. Vituperado. Hablan mal del evangelio, hablan mal de Cristo. Pero andamos a medias. Entonces, aquí está diciendo el Señor, ¿quién de vosotros,
queriendo edificar una torre, no se sienta. Quiere el Señor que calculemos el costo que lleva a seguir a Cristo, ¿verdad? Y que no dejemos las cosas a medias. No quiere cristianos a medias. Que comenzamos en el fuego y fire y fuego y aleluya. Y vienen las pruebas y retroceden. Y viene la tentación y caen. Versículo 30. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es decir, lo que está diciendo el Señor es que si vas a ser discípulo de Cristo, o les está diciendo, si van a ser mis discípulos, no lo hagan a medias, no vivan a medias, no lo hagan como ustedes piensan, métanse bien conmigo. Es lo que le está diciendo el Señor. Avancen. Si van a ser discípulos, entonces sean de verdad. No quiere decir que no va a haber fallas, porque todavía nuestra glorificación no se da. Pero si vas a ser discípulo, avanza, hermano. No te quedes. Caíste, levántate. ¿Por qué? Porque ser discípulo exige disposición. Es necesario aborrecer lo que no edifica. Es poner en segundo lugar todo y en primer lugar a Cristo. Es entender que las añadiduras son temporales y se van a quedar aquí. Es entender que debe de haber una acción inmediata. Es entender que todas las cosas son temporales. Ser discípulo es un gran llamado del Señor. No es cualquier cosa. Ser discípulo habla de que Dios no se conforma con una entrega parcial. No, Dios lo quiere todo de nuestra vida. Todo de nuestra vida. Eso es ser un discípulo. Hoy hay culto, me voy al culto. Hoy hay oración, me voy a la oración. Hoy hay ayuno, empiezo a ayunar. Hoy rechazo eso es ser un discípulo. No, Señor, espérate primero mi trabajo. Hermanos, olvídese. A su nombre. Dicen aquellos predicadores de antaño. Ser discípulo es un gran llamado. Dice el libro de los Hechos, como aquellos que turban el mundo. Dice, qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo andarían? Turban el mundo. Verso 31. Dice, o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es decir, cuando nos disponemos nosotros a ser discípulos, somos como un rey que va a la guerra, está dando ese ejemplo. Estamos entendiendo que vamos a enfrentar ¿una qué? Una guerra. Una guerra. Guerra contra el mundo. Guerra contra el adversario. Y guerra contra la carne. Usted y yo somos discípulos. ¿Cuántos son discípulos? ¿Cuántos son discípulos? Tenemos que hacer de lucha a la carne. Tiene que hacer de lucha a la carne, a su carne, porque su carne se levanta. La Biblia dice que su carne se opone a todo lo de Dios. Tiene enemistad. Contra todo lo de Dios. Su carne no quiere orar. Su carne no quiere ayunar. Mi carne no quiere, hermano.
Es la naturaleza de la carne. La caída nos afectó de esa manera. Y tenemos que hacerle guerra a la carne. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, todos los días le hacía guerra a la carne. Lo que no quieres, hoy vas a orar, hoy vas a orar. No, que no vas a orar. Que quiero Facebook, no vas a orar. Que quiero ver quién me puso like, no vas a orar. Hay que hacerle lucha a la carne, hermano, porque la carne no quiere. Entonces, cuando él está diciendo, ¿o qué rey al marchar a la guerra? Está diciendo, mire, si ustedes van a ser discípulos, ustedes se van a enfrentar a una guerra. Va a haber oposición. Tres contendientes. El mundo. El adversario. Y la carne. Todos los días nosotros tenemos esos contendientes. Versículo 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. ¿A qué tenemos que renunciar? A los deseos carnales, a los deseos del mundo y sus placeres, a nuestro yo, y tenemos que hacerlo con una acción inmediata. Gálatas 5:16, ya para terminar. Dice el apóstol Pablo, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Esta palabra andad, hermano, es un verbo imperativo. Es un verbo imperativo, ya lo he explicado yo. Y un verbo imperativo es algo que nunca tenemos que dejar de hacer. Nunca. En toda nuestra vida cristiana, cuando usted encuentre verbos, es algo, son órdenes, no son preguntas, son órdenes que se nos dan a nosotros y que nunca tenemos que dejar de hacer. Ahora, si el apóstol Pablo dice andad, quiere decir que sí se puede, sí se puede. Andad en el Espíritu, se traduce como sed espiritual, tener un proceder espiritual, tener una conducta espiritual. Es decir, el apóstol Pablo hace mención de la naturaleza de la vida del Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra satisfacer en este texto en el griego significa pagar una deuda, como una obligación. Por eso antes, cuando estábamos en el mundo y no conocíamos a Cristo, hacíamos las cosas de la carne. Y lo hacíamos, y lo hacíamos. Y no había un freno. Es más, había un desenfreno, como una obligación pagándole. Es lo que significa en el griego. ¿Por qué? Porque somos comprados con precio de sangre. No somos deudores a la carne, dice el apóstol Pablo. Ya no le debemos nada.